El Hospital Infantil Sur La Colonia Española en Santiago de Cuba enfrenta una grave crisis por la falta de médicos especializados, afectando la atención a cientos de niños diariamente. La escasez de personal ha generado largas esperas y desesperación entre las familias, que buscan alternativas en otros centros o el sector privado. La migración de médicos y las condiciones laborales son factores clave de esta situación, por lo que ciudadanos y organizaciones locales exigen medidas urgentes del gobierno para resolver la crisis y proteger la vida de los pequeños pacientes. Vecinos del barrio Micro 9 denuncian una rotura en una tubería central que ha generado un río de agua potable en la calle, mientras llevan más de 3 semanas sin recibir agua en sus hogares. A pesar de informar a los directivos comunitarios, no han recibido solución. Los residentes expresan frustración, como Gladys, quien señala que mientras otros bañan a sus caballos con el agua desperdiciada, su tanque permanece seco. A través de esta denuncia, hacen un llamado urgente a la empresa Aguas Santiago para resolver la situación y restablecer el suministro. El ministro cubano ha reconocido la crisis en el sector agropecuario, destacando una drástica caída en la producción. Cuba ha perdido el 62% de sus gallinas y el 72% de sus cerdos, lo que refleja la grave situación que atraviesa el país en este sector clave para su economía y alimentación. Escuchemos. La crisis en la producción agropecuaria en Cuba es palpable. El desabastecimiento de alimentos hace que las autoridades gubernamentales tengan que reconocer que prácticamente la totalidad de la llamada canasta familiar normada tenga que ser importada. Y este 2024, según el propio ministro castrista, no pinta bien. De manera general, entonces, este 24 ha sido un año en el que no se han podido cumplir la mayoría de los planes. No se han podido cumplir la mayoría de los planes y decrecemos en programas importantes, fundamentalmente estos de alimentos importantes de la proteína. En un hilo en X, el economista Pedro Monreal analiza lo expuesto en el espacio oficialista y dice que la crisis comenzó antes de la pandemia y la política agropecuaria ha sido incapaz de resolverla. Nosotros hace 4 años teníamos 8 millones de gallinas en especializados, o sea, gallinas entre las ponedoras, los reproductores y los reemplazos. Hoy contamos con 3 millones, hemos crecido 5 millones de gallinas en 4 años. El titular de la esfera agropecuaria ha reconocido la debacle. Cuba ha importado de República Dominicana huevos por un valor de $6.7 millones entre junio de 2023 y agosto de 2024. La crisis es latente. Según datos del Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos, este país es el principal exportador de carne de pollo a la isla de gobierno comunista. Pero el problema, según expertos en el tema, es la falta de liquidez de La Habana, ya que los pagos deben hacerse al contado y por adelantado, debido al nefasto historial crediticio de Cuba, que como de costumbre culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de ser el causante de la crisis. La vida del campesino con la ganadería es un poco compleja. Gualberto es productor agropecuario. Vive los tropiezos de lidiar con un aparato burocrático e ineficiente, que al final atenta contra la productividad. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció el hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba, quienes han sido interrogados y acusados de recibir fondos extranjeros, lo que podría conllevar penas de 4 a 10 años de prisión. El CPJ confirmó 8 casos y está investigando más de una docena. La organización señaló que el gobierno cubano busca silenciar a los medios no estatales con una nueva ley de comunicación que prohíbe el periodismo independiente, en vigor desde el 4 de octubre, tras las protestas antigubernamentales de 2021. El huracán Milton, aunque no tocó directamente Cuba, causó fuertes inundaciones en Playa Baracoa, en Bauta, Artemisa, debido a la penetración del mar. Imágenes compartidas por residentes muestran calles cubiertas de escombros y tendidos eléctricos afectados. El fenómeno también provocó inundaciones en El Vedado, La Habana, y en poblados de la costa sur de Mayabeque, evidenciando la vulnerabilidad de Cuba ante estos eventos meteorológicos. Las ráfagas de viento y el oleaje dejaron daños significativos en varias áreas costeras. El líder opositor cubano José Daniel Ferrer enfrenta condiciones inhumanas en la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba, donde sufre maltratos físicos y psicológicos.
Según su esposa, Nelva Ortega, quien protestó bajo la lluvia el 4 de octubre, Ferrer padece un desgarro en el tríceps que le limita los movimientos y no ha recibido cartas de su familia, lo que lo llevó a amenazar con iniciar otra huelga de hambre. Ortega denuncia la manipulación de las autoridades y las condiciones deplorables en las que vive su esposo, quien carece de atención médica y sufre aislamiento. Su hijo pequeño, tras presenciar la golpiza a su padre en 2022, ha mostrado señales de trauma, como volver a orinarse en la cama. Ortega lamenta la falta de visitas y el deterioro de la salud y bienestar de su esposo y su familia. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.